Bueno, gloria al Señor. Tomemos nuestras Biblias, nuestra espada, y vamos a abrirla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 43. La Biblia habla del infierno. Amén. Porque se han levantado muchas sectas que dicen que el infierno no existe, que no creen que un Dios de amor haya creado un lugar así. Y es nuestro Dios de amor. Y vamos a estudiar la palabra. Leamos entonces en Marcos capítulo 9 versículos 43 al 48. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede apagarse, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Leamos hasta allí. Muchas gracias. Por favor, pongámonos cómodos en los asientos. Bueno, la Biblia como palabra de Dios nos habla de un lugar llamado infierno. De hecho, quien nos advirtió una y otra vez de que este lugar es real es el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Él mismo hablaba una y otra vez, fue quien más habló para advertirnos a nosotros acerca de este lugar. Y Dios, eso lo quiero dejar muy claro antes de comenzar, Dios no nos ha llamado a nosotros a meterle terror a la gente. Dios no nos ha llamado a nosotros a predicar con terror, amenazando a todas las personas que si no se convierten a Dios, si no lo buscan de corazón y no se arrepienten por sus pecados, entonces que les espera un infierno. Dios nos ha llamado a nosotros es a predicar de su amor, de sus bondades, de su misericordia. Ese es el Dios verdadero. Amén. Pero sería una irresponsabilidad quedarme callado acerca de este tema, acerca de la existencia o no existencia de este lugar llamado infierno, porque como lo decía ahora, se han levantado muchas sectas afirmando que no existe ningún infierno, y también afirmando que no existe el cielo, el reino de los cielos, y otros afirman que sí existe el reino de los cielos, pero que nosotros nunca llegaríamos a estar allá. Así que me queda es estudiar la palabra con ustedes, con la iglesia, para que todos entendamos que realmente las respuestas están en la Biblia. Amén. Así que el infierno es un lugar que sí existe, y vamos a aprenderlo porque vamos a estudiar aquí en la palabra. En la Biblia encontramos la palabra infierno en 13 versículos. La palabra infierno como tal, textualmente, como la escribimos en español. Y además se describe este lugar en más de 30 versículos en nuestra Biblia. Y estamos leyendo hoy la Reina Valera. Así que vamos a hacer un estudio sobre este lugar para que la iglesia entienda que sí existe. No porque lo diga yo, no porque lo diga el pastor, no porque se lo haya escuchado hablar a otra persona o porque yo lo haya escuchado hablar de otro pastor, sino porque lo dice la Biblia del Señor, que es la palabra de Dios. Amén. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. En eso todos estamos claros. Amén. Bueno, la palabra infierno viene del hebreo Geinón. Geinón. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en esa época en lengua hebrea y lengua aramea. Por eso nosotros encontramos que se utiliza una palabra del hebreo para describir este lugar. Porque hay que describir este lugar, hay que ponerle cualquier nombre, ¿cierto? Ya tiene un nombre que fue puesto y fue llamado así desde el Antiguo Testamento, Geinón, y fue escrito originalmente en esas lenguas, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El significado de esta palabra es lugar maldito, y lo encontramos en el Antiguo Testamento en muchas partes. Lo encontramos en Josué 15:8, en Josué 18:6, en Segunda de Reyes 23:10, en Segunda Carta a los Corintios 28:3 del Nuevo Testamento, ya hablando de este lugar maldito como tal. En Segunda Carta a los Corintios 33:6, en Jeremías 7:31 y en Jeremías 32:35.
En los estudios bíblicos es bueno que la iglesia tome apuntes, que se acostumbren también a venir además con la Biblia a la iglesia, con un cuaderno y con un lápiz o un lapicero para tomar apuntes, porque podríamos olvidar dónde encontrar esos versículos. Amén. En ese lugar maldito que describe la Biblia en el Antiguo Testamento, las personas que vivían en cierto lugar acostumbraban dar en sacrificio a sus propios hijos y se los sacrificaban a un demonio llamado Moloch. Resulta que ellos construían una estatua y decían que ese era su dios, su adoración, su ídolo. Y esa estatua estaba con los brazos extendidos de esta manera. Y llevaban sus niños, sus pequeños, los llevaban y los ponían allí en los brazos de esa estatua y allí les prendían fuego. Y eso se conoció en todas las naciones del mundo lo que estaba sucediendo. Y Dios se pronunció y dijo que eso era abominación. Abominación para Dios. Algo horrible, horripilante. Y entonces desde ese entonces se conoce ese lugar como el Valle de Geinón. Y la Biblia habla de este lugar. Por eso nosotros entonces utilizamos esta palabra que la encontramos en la Biblia como infierno para describir este lugar que es, como lo dijimos ahora, que lo que significa lugar maldito. El infierno es un lugar maldito. Y ya leímos entonces, les dije en qué pasajes bíblicos del Antiguo Testamento lo podemos encontrar. En ese lugar maldito ciertas personas acostumbraban a dar en sacrificio a sus hijos y ardían en llamas a sus hijos en vida todavía. Así que la palabra infierno, ¿qué significa, iglesia? Lugar maldito. Pero no hay que confundir en el Antiguo Testamento el Seol del cual habla también la palabra, la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también habla de un lugar donde van las personas cuando abandonan este mundo. En el Salmo 16:10 dice lo siguiente, palabras del rey David, que es profecía también, dice, Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Señor está hablando que es el alma el que va al Seol. Muchas preguntas hay acerca del mundo venidero. Las personas conocen poco. Es decir, nosotros como personas conocemos, yo creo que si mucho el 5% y es demasiado, el mundo en el cual vivimos. Y pretendemos conocer 100% del mundo en el cual nosotros no hemos llegado sin acercarnos a la palabra de Dios, ¿cierto? Pretendemos saber mucho más sin acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice entonces que cuando nosotros abandonamos este cuerpo, es decir, abandonamos este mundo, también el espíritu que es de vida, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu fue el que nos dio Dios para que tuviéramos vida. El espíritu que es de Dios vuelve otra vez a Dios. Amén. El cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, vuelve otra vez al polvo de la tierra. Pero el alma que somos cada uno de nosotros, es el que está en juego. Y nuestra alma, dice la palabra entonces, que va a reposar en un lugar llamado Seol. En el Antiguo Testamento nosotros lo encontramos. Y lo encontramos muchas veces. La palabra Seol la encontramos en el Antiguo Testamento exactamente en 65 versículos de nuestra Biblia. Así que el alma es quien va a parar al Seol. En Génesis capítulo 42 versículo 38 habla Jacob. Cuando sus hijos fueron a tierra de Egipto y se encontraron con José y no lo habían identificado que él era José, y José exigió que llevaran con ellos a comprar más alimento en la próxima visita a Egipto a su hermano menor Benjamín. Y cuando ellos se lo hacen saber a Jacob, su padre, que había sufrido porque le habían dicho sus hijos que José había muerto por las fieras, entonces Jacob habla de descender al Seol con dolor, que no va a permitir perder a su hijo, que entonces su alma bajaría al Seol. Entonces la palabra nos confirma que realmente hay un lugar llamado Seol, o que llamaban en lengua hebrea Seol. Seol es una palabra del hebreo que se describe un lugar o un estado intermedio donde se reposa después de la muerte y antes de la resurrección. Ojo, antes de la resurrección, porque bien nos dice la palabra, no es la tumba, el Seol no es la tumba, no es el cementerio, no es allá donde depositan los huesos y el cuerpo, ese no es el Seol. La palabra es muy clara con nosotros, porque mire que leímos en el libro de los Salmos
que habla del alma, que el alma es la que va al Seol. Entendamos bien la palabra para que no nos engañen allá afuera doctrinas erradas, sectas erradas. Porque buenos y malos, como estamos hablando de la resurrección, todos vamos a resucitar algún día, buenos y malos vamos a resucitar. Y lo encontramos nosotros en el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 28 y 29. Yo se los voy a leer aquí. Dice la palabra de Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces mire que todos vamos a resucitar. Pero la Biblia no habla en ninguna parte un lugar como el que habla la Iglesia Católica, que le llaman purgatorio. No hay ningún lugar en la Biblia donde haya un purgatorio y que de allí, después de como usted esté allí en el purgatorio, se tomen decisiones para ir a otro lugar. No, la palabra del Señor es perfecta. Amén. En el Nuevo Testamento no se usa más la palabra Seol. La encontramos solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, como bien lo hablamos nosotros ahora, así que la palabra usada en el Nuevo Testamento es el Hades, o el Hades, con H. Lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos. Resulta que en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento encontramos que quien estaba escribiendo este libro citó exactamente el versículo que nosotros estábamos leyendo ahora en el libro de los Salmos 16:10. Lo citó. ¿Qué leímos nosotros ahora en el Salmo del 16:10? Me devuelvo otra vez, porque dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y aquí está citando este versículo y dice, por Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esa es una profecía acerca de Jesucristo. En el libro de los Salmos, David hablaba de Jesucristo que venía. Y hoy se está confirmando, recordando este pasaje bíblico, lo que decía el rey David en el tiempo pasado. Pero mire que escriben el mismo versículo, pero ya no utiliza la palabra Seol, sino que se utiliza la palabra Hades. Así que hace mención del versículo que nosotros habíamos leído. Amén. Hasta ahora creo que hemos entendido claro lo que es el Seol y que no vamos a confundir el infierno con este lugar llamado Seol. Amén. Al leer en el Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14, vamos a leerlo aquí para que nosotros entendamos más acerca de este lugar que sí existe y que no es un cuento como dicen por allí, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios nos permite conocer a través de la bendita palabra todo lo que ha creado para nosotros, para que lo conozcamos, para el mundo espiritual, para Satanás y sus demonios también. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra del Señor en las profecías. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Entonces, si nosotros confundiéramos Hades con infierno, ¿cómo podríamos entender que lanzó al infierno al lago que arde con fuego? Si el lago que arde con fuego es el mismísimo infierno que nosotros conocemos e interpretamos. Amén. Así que entendamos doctrinalmente lo que enseña la palabra del Señor, porque si el Señor nos habló a nosotros del infierno, no fue para asustarnos ni para llenarnos de terror. El Señor nos habló a nosotros del infierno para que supiéramos que existe tal lugar, que es real, que sí existe. Nos reveló sus planes secretos, nos reveló muchas cosas de su creación. Y hoy nosotros no podemos decir, como muchos afirman por ahí en unas sectas, que no existe el infierno, entonces sigan pecando, entonces sigan deliberadamente haciendo lo malo y aléjense del Señor, porque no existe, ¿cierto? Dios es un Dios de amor, de todas maneras nos va a llevar para el cielo. Como decía ese señor que ya falleció, José Luis de Jesús Miranda. Él decía que él era Jesús, afirmaba que él había sido colgado en el madero, y vino a decirle a todas las personas aquí que ya no existía el pecado, que podías hacer lo que quisieras, robar, matar, violar, bueno, las peores cosas también. Y decía, hagan todo eso, que ya no existe el pecado.
Cosas terribles son esas. Pero nosotros, que sí leemos la palabra, no nos vamos a dejar engañar por allí. Y vuelvo y repito lo mismo que yo digo siempre: no coma cuento, coma Biblia. Amén. Bueno, entonces entendemos lo que estamos leyendo entonces aquí en la palabra del Apocalipsis. La muerte y el Hades serán lanzados al infierno. O sea que ya no va a haber muerte. Y si no va a haber muerte, pues obviamente ya no va a haber ese lugar de reposo transitorio donde nosotros vamos a esperar, o que el Señor nos resucite en el arrebatamiento, de una vez nos lleve para el reino de los cielos. O si no fue así, aquellos que siguen allí durmiendo, que sigan esperando el juicio delante del gran trono blanco, nombrado aquí más adelante en el mismo Apocalipsis. Amén. Así que vamos entendiendo. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda, que está determinado para el hombre morir una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Y qué es el juicio? El juicio es donde Dios decide si vamos para la segunda muerte o vamos para la vida eterna. Amén. En otras palabras, o la muerte eterna o la vida eterna. Y eso nosotros lo entendemos y vamos a confirmarlo. Vamos a leerlo también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Yo por aquí tengo cerca el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Dice: pero os enseñaré a quién debéis temer, dice Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén. Lo voy a leer otra vez despacio. Jesús nos está diciendo: pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién debemos nosotros temerle? Es lo que nos dice el Señor. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Porque al decir el Señor después de haber quitado la vida, un sicario puede quitarle la vida a otra persona. ¿Cierto que sí? En estos tiempos donde nosotros leemos la palabra, que fue escrita esta palabra, el rey mandaba quitarle la vida a muchas personas. Hoy nosotros vemos muchos grupos armados que andan por ahí quitándole la vida a muchas personas. Pero a ellos no debemos temerles. Dios nos dice: debemos temerles al Dios, el único que tiene el poder de quitarnos la verdadera vida. La verdadera vida, es decir, el que tiene el poder para echar fuera, en ese lugar que es el lloro y el crujir de dientes, afuera en las tinieblas, allá en el infierno, como dice el Señor, como dice la palabra. Miren que encontramos en muchos pasajes bíblicos que sí, a la palabra del Señor habla del infierno. La Biblia habla del infierno y es real. No tenemos por qué nosotros creer cuando no estamos leyendo. Así que entendemos que la segunda muerte es lo que nosotros acabamos de leer, el infierno. Pero nosotros, que sigamos caminando fielmente con el Señor, no conoceremos tal lugar. Amén, iglesia. Amén. A nosotros nos interesa saber más es del reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vuelvo y lo repito, esto lo hacemos es para que muchos comprendan que no hay que hacerle caso a las sectas. El infierno es señalado como un lugar de tormento eterno, donde el fuego no puede ser apagado. Mire que se describe como ese lugar donde el gusano nunca muere. ¿Dónde dice eso? Volvamos a leer donde nosotros empezamos este estudio bíblico, que es en el Evangelio de Marcos. Marcos 9:43. Dice la palabra del Señor: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere. Mire que en la palabra del Señor nosotros encontramos que lo repite más de una vez, que el gusano de ellos nunca muere, ¿cierto? Además, el Señor habla, no, yo creo y estoy convencido y lo entendemos todos así mismo. El Señor no está hablando de los gusanos que se comen la carne cuando nosotros los llevamos al sepulcro del cementerio, porque esos gusanos realmente sí mueren, no son eternos. El Señor aquí está hablando de un gusano que permanece vivo por toda la eternidad, consumiéndote y consumiéndote y consumiéndote, o consumiendo a aquellos que están en el infierno, aquellos que van allá. Dice, donde el gusano nunca muere. Habla también de este lugar como es donde es la muerte eterna, donde las tinieblas son allá afuera, donde es el lugar de perdición y donde el fuego nunca se apaga, como acabamos de leer acá. El fuego nunca se apaga. Ahora yo pregunto, porque
Hay muchos que dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo vamos nosotros a comprender o a entender que Dios hizo el infierno para los hombres? Cuando digo a los hombres, estoy hablando en general, hombres, mujeres, el ser humano. ¿Cómo un Dios de amor podría diseñar un lugar de estos llenos de tormento, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano que le consume nunca muere, donde es un lugar de tormento y crujir de dientes, de lloro, de miedo, de terror, donde son las tinieblas? ¿Por qué Dios haría eso para el hombre? Ahora, la primera respuesta, porque Dios sí es un Dios de amor. Dios ha diseñado este lugar no para nosotros. Dios ha diseñado este lugar es para Satanás y sus demonios, para el diablo y todos los ángeles que fueron la tercera parte que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del reino de los cielos. Y usted me preguntará, pastor, ¿pero dónde dice eso? ¿Usted en qué se basa en la Biblia para afirmar eso? Está escrito en la Biblia, porque aquí estamos estudiando lo que dice la Biblia, no lo que yo crea o deje de pensar, ni lo que crea o deje de pensar la teología o los libros de historia y yo no sé dónde. Solamente nos centramos en la información que nos da la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Y está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Voy a leerlo aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos que Dios hizo ese lugar para Satanás y sus demonios. Y vuelve a hablar otra vez del infierno. Mateo 25, versículo 41 de este mismo pasaje bíblico, Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Lo estamos leyendo en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Allí está hablando el Señor acerca de los cabritos, cuando separa a los cabritos y los separa de las ovejitas. Es decir, las ovejitas que sí se dejan educar, que sí se dejan cuidar, que sí se dejan apacentar, que sí se dejan alimentar de buenos pastos, y los cabritos que son tercos, testarudos. Es lo que dice el Señor aquí. Los necios de corazón, los que persisten en seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire que la palabra dice que el fuego eterno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para la humanidad. Pero vemos con gran sorpresa que aunque no fue preparado para la humanidad, muchos en la humanidad llegarán a ese lugar, demasiados. Y la palabra del Señor nos muestra en muchos pasajes bíblicos que serán más los que lleguen a este lugar de perdición que los que lleguen al lugar de vida eterna, de paz, de tranquilidad, arriba en el reino de los cielos. Y nosotros lo vemos y eso se va cumpliendo. ¿Cuántas personas hasta este día no han terminado su ciclo de vida en este mundo y han vivido más en el mundo rechazando al Señor que buscando al Señor? Cuando Dios en muchas oportunidades a muchos les ha enviado una persona con una Biblia debajo del brazo a darle siquiera un versículo acerca de Jesucristo como el Señor, como el Rey y como el puente de salvación para nosotros, como ese único camino. Pero vemos que a muchos les gusta el camino ancho y espacioso, y es preocupante porque se predica la palabra del Señor y se predica es el amor de Dios, como bien debemos seguir haciéndolo. Tenemos que predicar el amor de Dios. Pero mire que cuando nosotros empezamos a predicar del amor de Dios, encontramos que Jesús también hablaba muchas veces, como yo lo decía ahora, de este lugar, no para aterrorizar y amenazar a nadie. Dios iba caminando, es decir, Jesús iba caminando y ahí empezaba a llamar a uno y a otro y muchos llegaban y lo seguían, ¿cierto? Estoy hablando de muchas más personas, más, no solamente de los 12 discípulos de Jesús. Muchos lo seguían, pero Jesús no les rogaba que lo siguieran, les explicaba y les predicaba, ¿cierto? Ya tenían el conocimiento y tenían la puerta allí y tenían cómo acercarse a Jesús, pero muchos no lo hacían. Jesús no iba insistiéndoles a todas las personas a que lo siguieran. Él decía, seguidme, y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, y hablaba acerca del reino de los cielos, y predicaba cosas semejantes al reino de los cielos, para que nosotros tuviéramos una idea de cómo sería nuestra llegada allá, cómo sería ese reino de los cielos, o cómo es. Y Jesús dijo, me voy pues a preparar morada para vosotros. Amén. Así que el Señor está preparando morada ¿para quién?
para nosotros. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Amén. En el reino de los cielos el Señor está preparando morada para cada uno de nosotros. Así que en este estudio bíblico nosotros comprendemos que sí existe este lugar. Yo le pregunto a la iglesia, ¿existe este lugar llamado infierno? Amén, sí existe. Así que cuando vengan a ustedes con cuentos raros a decirles que no existe tal lugar porque Dios es un Dios de amor, sí, Dios es un Dios de amor, pero existe tal lugar. Dios nos está llamando todos los días a obediencia. Hay dos caminos. Aquí en este pasaje bíblico que nosotros leemos en Mateo 25:46, vemos que hay dos caminos: o la vida eterna o el fuego eterno. Mire lo que dice en el versículo 46: e irán estos al castigo eterno. Aquí se está señalando a unos que van al castigo eterno para siempre, y dice, y los justos a la vida eterna. Amén. Así que el Señor habla solamente de dos caminos: o la muerte eterna o la vida eterna. Y nosotros lo comprendemos porque lo estamos leyendo en la palabra, no porque lo dice solamente el pastor. Amén. Así que yo les voy a decir algo, iglesia. El Señor está presto para amarnos todos los días, para perdonarnos cuando nosotros le fallamos. El Señor no nos va a castigar inmediatamente cometamos el pecado y nos va a caer encima con toda su autoridad y todo su poder. El Señor está abriendo así sus brazos a cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de amor. O dígame quién no ha recibido el perdón de Dios más de 20 o 30 veces en su vida. Yo creo que hasta más de 100 veces, porque yo creo que más de 100 veces le hemos fallado al Señor desde que hemos nacido en este mundo. Yo creo que más de 100 pecados o más de 100 mentiras o más de 100 faltas hemos cometido cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice que si tenemos vida podemos acercarnos a Cristo. Podemos acercarnos a Cristo, arrodillarnos delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Los que no se han bautizado, los que no conocen todavía que hayan entrado a las aguas por el bautismo, tienen la oportunidad porque el Señor les está diciendo, estoy aquí con los brazos abiertos. El bautismo representa ese perdón de pecados que yo te ofrezco. Representa ese paso de obediencia que tú quieres hacer porque la palabra de Dios lo dice. Representa que en el agua se lavan todos esos pecados y muere el viejo hombre o vieja mujer. Y cuando sale del agua sale una nueva persona y sale hecha una nueva criatura, y no solamente una nueva criatura, sino un hijo de Dios, del Dios viviente. Amén, iglesia. Amén. Porque somos hijos de Dios viviente y ahora ya nosotros tenemos una nueva vida sin necesidad de entrar en el vientre de nuestra madre, como decía Nicodemo. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de vivir de nuevo. El Señor nos dice, no te importe esos pecados que cometiste atrás, porque a mí no me van a importar. No te acuerdes de ellos, porque yo tampoco me acordaré de ellos. Pero sí vive en santidad, vive delante de mi presencia. Y el Señor nos llama con lazos de amor. Y a mí me encanta poner analogías cuando estoy predicando. Y una analogía muy hermosa es la de un padre para con sus hijos. Un padre que educa a 3 hijos con amor, con mucho esfuerzo. Siempre estará trabajando hasta el cansancio para conseguir la provisión y el alimento para que esos niños tengan sustento para crecer, que tengan un techo, que tengan abrigo, que tengan donde dormir, un colchón. Ese es el amor de un padre para con sus hijos. Pero sucede que uno de sus hijos se rebela en contra de él. El segundo hijo se rebela también en contra de su padre. Y el tercer hijo resulta ser un hijo obediente a su padre, obediente a sus enseñanzas, a sus consejos, a sus advertencias. Porque cuando el padre le dice, tienes que hacer el oficio hoy en toda la casa, responde, sí, Señor. Cuando el padre le dice, no vayas a irte a ese lugar porque allá te puede ir muy mal, sí, Señor, yo no voy a ese lugar, y realmente no va a ese lugar. No digas mentiras, no odies, porque cuando tú odias a alguien te haces daño a ti mismo y te destruyes a ti mismo. Sí, Señor, y no lo hago, y no lo hace. Ese es el hijo obediente, y el padre siempre está dándole amor a este hijo y también a los otros hijos que son desobedientes, a los 2 hijos que se rebelaron en su contra, a los 2 hijos que le dicen, a mí no me diga lo que tengo que hacer, yo no voy a hacer ningún oficio, papá, yo no voy a lavar ninguna loza, yo quiero hacer mi vida, déjeme hacer lo que yo quiera porque es mi vida, déjeme. Y entonces el padre le dice, es que mientras habites en este hogar y en esta casa, debes de someterte a los
a la autoridad de tu padre y de tu madre. Y es verdad, nosotros debemos someternos a la autoridad de nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Pero el Padre siempre está dándole al amor a sus hijos, que se van y se pierden y vuelven por la noche a las 2, 3 de la mañana. Otro día salen y se pierden y vuelven borrachos 2 días después. Otra vez se pierden y vuelven 3 y 4 días después, vueltos nada, aguantando hambre, borrachos y con efectos alucinógenos de quién sabe cuántas drogas que haya consumido por ahí en la calle. ¿Qué hace el Padre cuando lo ve a estos muchachos, cuando los ve que llegan así, en este estado y en esta manera? Los rechaza, les tira la puerta y les dice que no vuelvan a entrar nunca más. Yo no veo que eso suceda. Lo que normalmente siempre sucede es que el padre o la madre abren la puerta, los reciben con amor. Sí, sufren angustia porque están sufriendo sus niños por tercos, porque se le está diciendo que no vaya a su lugar, se le está diciendo que no busque malas amistades, se le está diciendo que no se exponga al peligro, y va y se expone al peligro, a un balazo, a una puñalada, a un problema, quién sabe a qué más, a una sobredosis, a perder el control de su vida por medio de ciertas sustancias. Pero el padre siempre llega y le sirve la comidita caliente, le cambia la ropa, le calienta agüita para que se bañe. Ese es el amor de un padre. Un padre siempre lo recibe en su casa con los brazos abiertos, pero no le puede echar candado a la puerta para que no se salgan por su rebeldía. Si los hijos deciden rebelarse en contra de su padre y marcharse de su casa a buscar lo que no se les ha perdido, van a encontrar muchas veces hasta la muerte, sufrimiento, hambre, frío, angustia, dolor, muchas cosas feas van a encontrar allá afuera. ¿Por qué? Por rebeldía. Ahora yo pregunto, ¿será que si estos muchachos encuentran la muerte, una puñalada o algo, quién sabe qué cosa tan terrible encuentren por allá lejos de su casa y de la protección de su padre? Yo pregunto, ¿será que podemos juzgar a sus padres porque no tuvieron el suficiente amor? ¿Será que podemos juzgar a sus padres y decirles por culpa de ese padre, porque ese padre mandó a ese muchacho allá a que le hicieran ese mal? Lo mandó allá a esa olla para que le dieran una puñalada. ¿Será que podemos culparlo? No lo podemos culpar. De la misma manera Dios nos llama a nosotros para que seamos obedientes. Si somos obedientes vamos a vivir todos los días bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar recubiertos de Cristo. El poder de Cristo va a estar en cada uno de nosotros. Pero si nosotros vivimos en rebeldía y le decimos a Dios que nos deje vivir a nuestra manera, cuando el Espíritu Santo nos redarguye de un pecado y nosotros nos creemos más sabios que Dios y decimos, yo puedo vivir a mi manera y yo lo puedo controlar, yo voy a dejar este pecado la otra semana. ¿Acaso sabe alguien cuándo va a llegar el día de su muerte? Pues nosotros debemos ser conscientes que debemos comportarnos como buenos hijos, porque Dios siempre habló de nosotros en la mayoría de veces, no siempre, pero sí la mayoría de veces como sus hijos. Y Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre Celestial y que si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor, Dios, Rey, Salvador, ya no somos solamente criaturas de Dios, sino que pasamos a ser hechos. Tenemos la potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Así que creámosle a su palabra y creamos que hay que estudiar. Debemos estar completamente convencidos que hay que estudiar la Biblia. Que no nos quede duda de eso. Amén. Así que Dios es un Dios de amor. Y Él sí hizo ese lugar. Amén. Porque si no hiciera ese lugar, entonces ¿qué pasaría con todos, con Satanás y con sus demonios? ¿Permitiría el Señor que siguieran caminando para arriba y para abajo, haciendo de las suyas toda la eternidad? ¿Permitiría el Señor entonces que una persona que viva en rebeldía de Dios, que nos dio la vida, que nos formó todo y que aún en este mundo nos sigue cuidando día a día, segundo a segundo, permitiría el Señor entonces que vivamos como dicen por ahí, porque no es cierto, como dicen por ahí, como un alma en pena caminando por ahí haciendo las suyas? Porque la Biblia no dice en ninguna parte que cuando nosotros vamos a morir nuestra alma queda en pena. Ya nosotros estudiamos y vimos que hay un lugar llamado Seol y que en el Nuevo Testamento se conoce como el Hades, ¿cierto? Bueno, y en unos estudios más profundos que hoy no vamos a tocar, entendemos que en este lugar también las personas, si murieron en Cristo, están en un lugar de paz y tranquilidad, que el Señor lo describe también como el paraíso. Y los que no, también esperan su turno, el día del juicio, pero en un lugar de tormento. De eso no lo vamos a tocar ahora. Así que el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago que arde con fuego, según lo que leemos en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y antes de terminar, es algo que también quiero aclarar, porque hay una corriente teológica calvinista, que afirma que la salvación no se pierde, que si tú hiciste una oración de fe algún día de tu vida y un pastor te puso su mano sobre ti, te ungió y te oró por ti, y si te ungieron con aceite con mayor motivo, nunca vas a perder la salvación, así te vayas a descarriar. Eso es lo que dicen y eso afirman. Pero la palabra del Señor nos dice algo, entendámoslo y leámoslo. Voy a abrirlo en Apocalipsis capítulo 20, porque es importante que nosotros lo leamos con detenimiento a fin de que podamos comprender realmente el mensaje de Dios. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, ya terminando prácticamente la Biblia, porque Apocalipsis tiene 22 capítulos. Versículo 15 dice lo siguiente. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego, ¿cierto? Al lago de fuego. Ya nosotros entonces conocemos que está hablando del infierno. Y conocemos entonces que hay un libro de la vida. Y que en ese libro de la vida deben reposar nuestros nombres. Que el Señor, lo más seguro es que en este momento tenga escrito nuestros nombres en ese libro de la vida. Cuando nosotros recibimos al Señor, entendemos, porque se lo pedimos hasta en la misma oración: escribe por favor mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca más. Amén. Yo sé que muchos hemos repetido esta oración. Pero muchos dicen entonces que si el nombre mío está en el libro de la vida, ya no me tengo que preocupar por perder la salvación. Pero encontramos en el mismo Apocalipsis capítulo 3 que sí, el Señor borra nombres del libro de la vida. Leámoslo. El Señor borra nombres del libro de la vida. Para haber borrado un nombre del libro de la vida, primero tuvo que haberlo escrito. Obviamente, ¿cierto, iglesia? Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Repitan conmigo: y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. Amén. Así que el Señor dice que Él borra también nombres del libro de la vida. ¿O qué le decía el Señor entonces a las 7 iglesias que leemos nosotros en los primeros capítulos del Apocalipsis? Les decía primero lo bueno, ¿cierto? Le hablaba a los siervos de Dios, lo bueno que estaban haciendo delante de los ojos de Dios, y después les advertía: pero no me gusta esto de ti, y esto, y esto, y esto. Y si no te arrepientes, entonces haré esto, esto, eso. Bueno, y el Señor va diciendo: pero si te arrepientes, no borraré. Significa que el Señor puede borrar nuestros nombres del libro de la vida si nosotros creemos que la salvación no se pierde, y entonces, porque hicimos una oración de fe, porque nos congregamos en cierto tiempo en la iglesia, entonces vamos a buscar entonces los bares, las cantinas, los vicios, las mentiras, los pleitos, las contiendas, las orgías, el homosexualismo, bueno, y muchas cosas más, la brujería y cosas semejantes a esas. La palabra es muy clara, y si nosotros no estudiamos la palabra, puede pasar como muchas personas que por no estudiar le creen o le comen cuento a los demás, a las sectas en la calle, y creen que van para el cielo. Pero cuando realmente sucedan las cosas, entenderán que eso no era lo que decía la palabra. Es decir, si no lo leen, les toca vivirlo. Por eso nosotros lo vamos a leer, para que nos toque vivir más bien la entrada al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Así que nosotros pedimos al Señor que seamos vestidos de ropas blancas, limpias y resplandecientes. Amén. Bueno, entonces les pido el favor, iglesia, que nos pongamos de pie para orar, para darle gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por su ministración, porque hemos aprendido y comprendido que realmente existe ese lugar. Hemos aprendido que el Señor nos advierte a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios.